The Morning Finance. Martes 14 de julio. Hay un tipo de día que los mercados temen más que cualquier crisis. No es un día de pánico. No es un día de colapso. Es un día de examen. Hoy, en menos de 24 horas, el mercado va a descubrir si todo lo que ha creído durante los últimos meses es verdad. Va a conocer si la inflación realmente está bajando, o si solo lo parecía. Va a escuchar, por primera vez, a un hombre que podría cambiar el rumbo de la tasa de interés más importante del planeta. Va a ver, en cuestión de horas, si los bancos más grandes de Estados Unidos ganaron dinero, o si solo sobrevivieron. Y mientras todo eso ocurre, al otro lado del mundo, un barco se detiene. Un barco que no debería importarle a nadie en Wall Street, pero le importa a todos. Porque ese barco está en el estrecho de Hormuz. Y en los próximos 20 minutos vas a entender por qué un bloqueo naval en Medio Oriente, un testimonio en Washington y una cifra de exportaciones en China están, en realidad, contando exactamente la misma historia. La pregunta es, ¿la historia que el mercado quiere creer, o la que está a punto de descubrir? Todos los días el mercado construye una narrativa. Una historia simple que le permite dormir tranquilo. La inflación va a la baja, la Fed va a bajar tasas, las empresas van a seguir creciendo, todo va a estar bien. Pero esa historia tiene un problema. Nunca ha sido puesta a prueba de verdad. Hasta hoy. Hoy no hay forma de esconderse detrás de las expectativas. Hoy llegan los números. Hoy habla la Fed. Hoy hablan los bancos. Hoy habla el petróleo. Y lo más inquietante es que las primeras señales ya empezaron a llegar. Y no todas dicen lo mismo. El barco que subió el precio de todo. Empecemos por el detalle que parece más lejano, pero que en realidad enciende todo lo demás. Donald Trump acaba de restablecer el bloqueo naval sobre los buques iraníes que cruzan el estrecho de Hormuz. Para ponerlo en perspectiva, por ese pasillo de agua transita casi una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo. Es, literalmente, el cuello de botella energético más importante del planeta. Y ahora Estados Unidos no solo bloquea, cobra un cargo del 20% sobre el valor de toda la carga que pase por ahí, a cambio de garantizar seguridad. Irán respondió como era de esperarse. Rechazó la medida, advirtió que no permitirá interferencias, y calificó el bloqueo como una violación directa al acuerdo de paz provisional que ambos países habían firmado apenas semanas atrás. El resultado fue inmediato. El petróleo Brent rompió los $86 por barril, su nivel más alto en un mes. Y aquí es donde empieza a conectarse todo. Porque en un día en el que el mercado necesita creer que la inflación está controlada, el insumo más importante de la economía global acaba de encarecerse. No es casualidad que esto ocurra justo horas antes de que se publique el dato de inflación más esperado del trimestre. Es, literalmente, el peor momento posible para que suba el petróleo. Y sin embargo, había alguien más que ya venía preparándose para un escenario como este. El hombre que puede cambiarlo todo. Mientras el petróleo subía, en Washington se preparaba otro tipo de tormenta. Hoy comienza el testimonio de Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal, ante el Congreso. El primero de 2 días consecutivos. Y no es un testimonio cualquiera. Warsh llega en un momento en el que dentro de la propia Fed hay una grieta cada vez más visible. Christopher Waller, hasta hace poco considerado uno de los miembros más moderados del comité, acaba de advertir algo que muy pocos esperaban escuchar en este punto del ciclo. Que un aumento en la tasa de interés sigue siendo una posibilidad, si la inflación no cede. Piénsalo un segundo. Durante meses, el mercado ha estado apostando a que la siguiente decisión de la Fed sería un recorte. Ese ha sido el relato. Ese ha sido el precio incorporado en las acciones, en los bonos, en cada proyección de Wall Street. Y ahora, uno de los propios miembros del comité está diciendo, en voz alta, que quizás esa historia esté equivocada. Y todo esto ocurre justo horas antes de que se conozca el dato real de inflación de junio. Es como si alguien encendiera una luz de advertencia. Segundos antes de abrir la caja. ¿Warsh confirmará esa duda o la disipará? Nadie lo sabe todavía, pero hay algo que sí sabemos. Los 5 bancos más grandes de Estados Unidos están a punto de mostrarle al mercado, con números reales, si la economía todavía puede sostener este ritmo. La prueba de fuego de los bancos. JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo. Hoy, los 5 reportan resultados el mismo día. Y esto importa más de lo que parece, porque los bancos no son solo empresas que ganan o pierden dinero. Son el termómetro más honesto de la economía real. Cuando los bancos ganan dinero prestando, invirtiendo y asesorando fusiones, es porque las empresas están confiadas. Cuando los bancos empiezan a mostrar señales de cautela, es porque algo, en el fondo, ya empezó a temblar. Así que hoy no solo vamos a escuchar cifras de ingresos y utilidades.
Vamos a escuchar, entre líneas, si los bancos más grandes del mundo creen en la misma historia que el resto del mercado, o si ya están viendo algo que todavía no es visible para nadie más. Y mientras Wall Street se prepara para ese examen, al otro lado del Pacífico, alguien acababa de aprobar el suyo con una calificación perfecta. La fábrica que no deja de crecer. China acaba de romper un récord. Sus exportaciones crecieron 27% en junio, comparado con el año anterior, alcanzando los 412.000 millones de dólares. Una cifra que superó por mucho lo que esperaban los analistas. ¿Y qué está impulsando ese crecimiento? El mismo motor que está moviendo casi todo en la economía global en este momento, la inteligencia artificial. El ciclo de inversión en IA no solo está beneficiando a las empresas tecnológicas de Estados Unidos. Está fortaleciendo directamente a las fábricas chinas que producen los componentes, los chips, la infraestructura detrás de esa revolución. Es una prueba más de que la narrativa de la inteligencia artificial no es solo una historia de Silicon Valley. Es una historia global, y China se está posicionando como una de sus mayores beneficiarias industriales. Pero aquí está el giro. Ese mismo éxito que hoy celebra Beijing, es también el que empieza a generar más fricción internacional. Porque cuando un país exporta tanto, tan rápido, hacia tantas economías al mismo tiempo, tarde o temprano alguien empieza a hacer preguntas incómodas. Y esas preguntas ya empezaron. El aumento en los superávits comerciales de China con Asia y Europa está intensificando el escrutinio sobre sus políticas comerciales, justo en un momento en el que las tensiones por la expansión manufacturera china ya venían en aumento. China gana, pero cada vez con más gente observándola de cerca. Y mientras eso ocurre en el terreno industrial, hay otra empresa china que está jugando una partida completamente distinta, la de las apariencias. El cambio de cara antes del gran examen. Donald Tang dejará la presidencia ejecutiva de Shein. En cualquier otro momento, sería una nota menor de gobierno corporativo. Pero esto ocurre justo cuando la compañía está a punto de concretar su oferta pública inicial en Hong Kong, después de 2 intentos fallidos en Nueva York y en Londres. Sky Su, fundador y CEO de la empresa, asumirá también la presidencia y liderará personalmente la gira con inversionistas. ¿Por qué importa esto? Porque cuando una empresa está a punto de salir a bolsa, cada movimiento se interpreta como una señal. Un cambio de liderazgo justo antes de una IPO puede leerse de 2 formas completamente opuestas. Como un fortalecimiento de la narrativa, el fundador toma el control total antes del gran momento, o como una limpieza de imagen antes de exponerse al escrutinio público de los mercados. Shein ya obtuvo la aprobación del regulador chino para avanzar en Hong Kong. La pregunta ahora es si los inversionistas van a comprar la historia que la empresa quiere contarles, o la que realmente hay detrás. Y mientras una empresa se prepara para exponerse al mercado, otras 2 acababan de tomar la decisión contraria, unirse para no tener que hacerlo solas. La apuesta silenciosa al miedo. Genesis Minerals acordó adquirir a Bold Minerals. Juntas, crearán una de las productoras de oro más grandes de Australia, con una capitalización cercana a 8.710 millones de dólares. En un día lleno de ruido, petróleo, inflación, testimonios, resultados bancarios, esta noticia podría parecer la menos relevante. Es, en realidad, una de las más reveladoras. Porque el oro no sube cuando todo está bien. El oro sube cuando el dinero inteligente empieza a dudar. Y en un momento donde la inflación podría sorprender al alza, donde un miembro de la Fed ya habla de subir tasas, donde el petróleo se dispara por un conflicto geopolítico. Que 2 mineras decidan unirse justo ahora para fortalecer su posición en el mercado del oro no es casualidad. Es una apuesta silenciosa a que la historia tranquila que el mercado quiere creer podría no cumplirse. Y mientras todo esto ocurre a nivel internacional, México también empezaba a mostrar señales de ese mismo fenómeno. La diferencia entre lo que parece y lo que realmente está pasando. México, Grupo Aeroportuario del Pacífico presentó resultados que, a primera vista, podrían parecer decepcionantes. El tráfico de pasajeros cayó 5.6% frente al año anterior. Pero los ingresos, lejos de caer, crecieron 4.9%. ¿Cómo es posible que menos pasajeros generen más ingresos? La respuesta está en algo que muchos inversionistas pasan por alto. No todo el crecimiento depende del volumen. A veces depende de la calidad. Gap se benefició del fuerte desempeño de sus ingresos no aeronáuticos, tiendas, restaurantes, estacionamientos, servicios, y, sobre todo, de la primera consolidación del Cross Border Express, el puente fronterizo que conecta directamente el aeropuerto de Tijuana con San Diego.
A nivel operativo, el margen de EBITDA se expandió 2.3 puntos porcentuales, hasta 69.3%, gracias a la internalización de su acuerdo de asistencia técnica. Quedó apenas por debajo de lo esperado, por gastos extraordinarios ligados a la adquisición del CBX, pero la tendencia de fondo es clara. La empresa está aprendiendo a ganar más, con menos. Es exactamente la misma lección que estamos viendo a nivel global hoy. Los números superficiales, el tráfico, el titular, la primera impresión, no siempre cuentan la historia completa. Y mientras Gap demuestra que se puede crecer distinto, otra marca acaba de dar un paso literal hacia el consumidor mexicano. Chipotle anunció la apertura de su primer restaurante en México, en Nuevo León, el próximo 16 de julio, como parte de su alianza con Alsea, la misma compañía detrás de Starbucks, Domino's y The Cheesecake Factory en el país. Es apenas el comienzo. Se esperan más aperturas en Nuevo León este año, y la llegada a la Ciudad de México está proyectada para 2027. Una apuesta de largo plazo, construida con paciencia, en un país que cada vez atrae más capital extranjero hacia el consumo. Si juntas todas las piezas de hoy, algo se vuelve evidente. Un barco bloqueado en Hormuz sube el precio del petróleo. Un petróleo más caro amenaza con arruinar el dato de inflación que todos esperaban ver a la baja. Una inflación que no baja pone en duda si la Fed realmente va a recortar tasas, justo cuando uno de sus propios miembros ya insinuó que podría subirlas. Esa duda llega justo el día en que los bancos más grandes del mundo tienen que demostrar, con números, si la economía todavía aguanta. Y mientras todo eso tiembla en Occidente, China presenta una cifra que parece perfecta, hasta que te das cuenta de que ese mismo éxito está generando la fricción que después podría limitarlo. Una empresa cambia de líder justo antes de mostrarse ante el mundo. Dos mineras se unen justo antes de que el mundo empiece a dudar. Y en México, una aerolínea de aeropuertos demuestra que a veces menos volumen puede significar más valor. No son 8 noticias distintas. Es una sola historia contada 8 veces, desde 8 ángulos diferentes. La historia de un mercado que durante meses decidió creer una versión cómoda de la realidad, y que hoy, por primera vez en mucho tiempo, no tiene más opción que enfrentarse a la evidencia. La pregunta ya no es qué quiere creer el mercado, es qué va a descubrir. Y eso, lo vamos a saber en las próximas horas. ¿Tú crees que la inflación de hoy va a confirmar la historia que el mercado quiere creer, o la va a romper por completo? Déjanos tu predicción en los comentarios. Si este video te ayudó a conectar lo que realmente está pasando en los mercados hoy, dale like para que el algoritmo lo muestre a más personas que también necesitan entenderlo. Suscríbete a The Morning Finance para no perderte el análisis de mañana. Los mercados no descansan, y nosotros tampoco. Y déjanos en los comentarios de qué país o qué activo te gustaría que analicemos a fondo en un próximo video. Disclaimer: este video tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye una recomendación de inversión ni una asesoría financiera personalizada. Todas las decisiones de inversión conllevan riesgos, y cada persona debe evaluar su propia situación financiera o consultar con un asesor certificado antes de tomar decisiones.